Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. ¡Es hermosa! ¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos a este video. Soy Luisa Aguilar. Estamos en la asignatura de Literatura 2 del sexto trimestre de bachillerato en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Concepción Fuentes. Hoy hablaré de los subgéneros líricos. Esto quiere decir que dentro del subgénero lírico están todos los poemas, pero no se pueden colocar a todos en la misma clasificación, por eso toca dividirlos por conjuntos. Entonces, digamos que dentro del género lírico están los subgéneros líricos, en el cual hay unas divisiones o clasificaciones según el sentir del autor o del poeta. Es importante señalar que se aplica un conteo especial de sílabas, el cual se denomina licencia poética, la cual se refiere a una serie de formas lingüísticas que permite alargar o acortar el número de sílabas en un verso. Hablemos de estas clasificaciones. Aquí encontramos los poemas mayores. Una de las características de estos poemas es que son extensos, por lo general en un tono más formal y solemne, los cuales se recitaban o se cantaban en la antigua Grecia. Cabe mencionar que sus versos constan alrededor de 8 sílabas o demás. Entre los poemas mayores se puede mencionar varios tipos de poemas, como el de la Oda. Simplemente es un poema que exalta cualidades físicas o morales de alguien o de algo. Por ejemplo, la belleza de una mujer. Entonces se hace un poema donde se habla de sus ojos, de su cabello, de la textura de su piel, o que los dioses la bañaron con todas esas hermosas cualidades. Por ejemplo, los poemas de San Juan de la Cruz, de Fray Luis de León, Anacreonte, entre otros. Pasamos a la elegía. Es un poema que hace referencia a unos temas mucho más profundos del ser humano. Una elegía puede hablar de la muerte de un amigo, puede hablar quizás de cómo el hombre le parece mucho más importante el dinero que la vida, o también puede hablar sobre el desprecio que el ser humano siente por otro, que no debería de ser así, pero de eso se trata algunos poemas de la elegía, como los del sentir del hombre, de la muerte, de la vida, del desamor, y así sucesivamente. En general, hablan de esas sensaciones o emociones que el hombre le hacen pensar sobre él mismo y sobre la vida. Sus temas son bastante profundos. Yo diría que son muy filosóficos. Por ejemplo, los poemas de Fernando Herrera, de Federico García Lorca o de Ignacio Sánchez Mejía. Vamos a las egoglas. Es un poema que habla de amor, pero un amor que le pone un tema bucólico. Bucólico quiere decir que se enmarca en el campo, en la vida del campesino. Tenemos claro que los campesinos también se enamoran. Unos ejemplos de estos poemas están los que escribía Garcilaso de la Vega. Él hablaba del amor, pero siempre ponía la historia de dos personas que vivían en el campo. Bueno, pasamos a la sátira. Tal vez hayan escuchado esta palabra, la cual quiere decir como una frase o un mensaje que se da directamente una persona a otra. En este caso, la sátira es un poema en el que se critica un defecto moral o físico de una persona. Puede ser un poema de burla u ofensivo, pero los poemas más ofensivos o de burlas eran los poemas de Percio, de Horacio y el gran humorista medieval
Archiprice de Gita, entre otros. Pasamos a la canción. Son poemas de tipo amoroso, pero también da cabida a cualquier otro sentimiento. Siempre te hablará de amor o de dolor. Pasando a el himno, es una composición solemne destinada al canto, bien coral, alternando en voz y en coro, que se utiliza para expresar sentimientos patrióticos, sentimientos religiosos o sentimientos guerreros. Bien, regresando a las clasificaciones de los subgéneros líricos, también se pueden encontrar los poemas menores. Estos poemas tienen menos versos que los mayores, son como sesiones mucho más breves y se pueden decir que son los que contienen menos de 9 sílabas por verso. En estos están los tipos de poemas que son el madrigal. Es un poema que puede tener verso en decasílabos, o sea, de 11 sílabas, o puede tener versos heptasílabos, o sea, de 7 sílabas. Además, puede tener rima consonante. Esto quiere decir que al final de 2 versos, los dos terminan exactamente con la misma sílaba y entonces la rima se vuelve perfecta. Este tipo de poema habla sobre temas del amor. Pasamos al epigrama. También es un poema de crítica, pues critica los vicios, las malas costumbres, los defectos de las personas, parecido al de la sátira, pero este poema es mucho más breve. Bueno, pasamos a la letrilla. Este poema habla de temas amorosos o de temas alegres, festivos o de fiestas, si se puede decir así. Se le dice letrilla porque por lo general en una de sus partes se repite casi siempre los mismos versos, así como los coros de las canciones. En las letrillas se repite un estribillo. Pasamos a el soneto. Es una composición poética de 14 versos distribuidos en 2 cuartetos y en 2 tercetos. Este poema puede ser consonante o ansonante. Y bien, pasamos a la redondilla. Es un poema que combina 4 versos de 8 sílabas de rima consonante, ya sea alternada o abrazada. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto.